Shoah ahora. Recibimos en Radio Sefarad a Javier Quevedo. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. Y a Javier Fernández Aparicio. Hola, Raquel, ¿qué tal? Grandes amigos y, sobre todo, los autores de este libro imprescindible, La cultura del abismo, lecturas del Holocausto. Ya debería callarme. Ya deberíais hablar vosotros y contarnos, en primer lugar, qué es este libro. Bueno, pues este libro es el resultado de 10 años de trabajo en las bibliotecas públicas, realmente. Tanto a través de guías que hemos hecho con ocasión de efemérides, como guías del Club de Lectura sobre el Holocausto, del que cumplimos ya la 6ª edición. Y bueno, pues la editorial Certeza Río Piedra, a través de su editor Vicente Zalaya, pues ha tenido a bien recogernos este monumental trabajo, sí. Monumental trabajo en cuanto a volumen sentidos, y en todos los sentidos, porque realmente son horas y horas de lectura y de redacción, y que incluye pues lo que acabo de citar, las guías más representativas con ocasión de efemérides y eventos en torno al Holocausto. No lo sé, por ejemplo, una de las más, importantes son con los 70 años que se cumplieron de la liberación de Auschwitz, como las guías de autores del Club de Lectura, que también hemos elegido la que hemos querido más representativo y que más gustaron a los participantes. Javi, porque el Holocausto, la Shoah, sigue aquí, entre nosotros. Claro, nosotros no somos arqueólogos ni somos coleccionistas de memorabilia nazi, ¿no? Hay mucho nostálgico de la Segunda Guerra Mundial, en parte porque fue el último momento épico de Europa y bueno, pues la vida ahora es muy aburrida, la gente siente nostalgia de grandes momentos heroicos, pero no es ese nuestro interés, ¿no? Nuestro interés es un interés de actualidad, no nos interesa, no somos anticuarios para nada, ¿no? Y pues que el interés nuestro comenzó a partir de ahí han salido los trabajos, ¿no? Son obras literarias de primera categoría, autores de primera categoría, temas que yo creo que están muy vivos, ¿no? Como es pues toda la política racial, que vuelve a estar muy viva también, muy de moda con la ingeniería genética y con las posibilidades que algunas muy siniestras que abre, ¿no? Entonces no es, yo lo que quiero recalcar es que en primer lugar que no es un trabajo académico, ¿no? Y especialista, somos aficionados en el mejor sentido, ¿no? Y después es un libro para todos y después es un libro que prima sobre todo la visión de actualidad, ¿no? La reflexión sobre la actualidad a partir del Holocausto. La estructura del libro está muy clara. Si queréis, nos referimos a ella porque hay apartados que facilitan también el acercarse a este monumental volumen, Javi. Sí, mira, el libro se divide en 3 apartados fundamentales. Cada uno consta de unos capítulos que responden a estas guías y trabajos que estamos citando. Hay que decir que no es una secuencia lineal, es decir, que no hay que leerlo del principio al final, sino que cada capítulo se puede leer independientemente, es decir, no hay una correlación quitando la temática. ¿Qué temática es la que aparece en esta estructura? Pues una primera dedicada al Club de Lectura sobre el Holocausto, con los autores, bueno, pues que a lo largo de estas ediciones pues han tenido más repercusión, sobre todo de cara a los participantes, ¿no? Que gustaron más a los participantes y que abrieron, digamos, más el conocimiento y la profundización sobre lo que es el Holocausto y las diferentes ramificaciones que hay, ¿no? Que los conocemos, Javi, por los trabajos de los colaboradores, de los participantes en el club, por las monografías que vosotros creasteis para las lecturas de cada libro y cada autor, y también por apuntes personales de los autores, como entrevistas con ellos, por ejemplo. Hay una con Modiano. Hemos introducido dentro de muchas de las guías. Las guías no son, digamos, de una forma, una crítica literaria o paramétrica sobre el autor o un bosquejo biográfico profundo. Nos interesa más precisamente era conocer tanto el contexto en el que se mueve el autor como lo que le motivaba a realizar esa obra.
Bueno, pues en el caso de, yo que sé, de un Crested, un Primo Levi, evidentemente su experiencia concentracionaria. En el caso de un Mayorga o un Modiano, por ejemplo, cómo representan ellos el Holocausto y hasta dónde llega esa representación, ¿no? Pues eso es lo que nos mueve al hacer realmente todas las guías de lectura del club, de las que estas son un ejemplo, ¿no? Entonces luego, aparte de esto, hay un segundo bloque que está dedicado a guías y trabajos monográficos en torno a efemérides o a temas. Ya me he referido a los 70 años de Auschwitz. También hicimos una sobre Buchenwald, se cumplía en la conmemoración de la liberación de Buchenwald. Javier ha citado, por ejemplo, sobre las leyes de Nuremberg, también las hemos incluido aquí. Y dos que, sin ser exactamente sobre el Holocausto, pero está íntimamente relacionada, ¿no? Como es la mujer y el Tercer Reich y la música del Tercer Reich, ¿no? Lo que consideramos la música degenerada, ¿no? A mí en este apartado me ha llamado especialmente la atención y me ha encantado el diccionario improvisado. Yo sí. Sí, bueno, pues fue con ocasión del 70 aniversario de la liberación de Auschwitz. Entonces, claro, sobre Auschwitz hay tanto escrito, ¿no? Que tratar de escribir algo más desde ahora que es muy complicado. Entonces, lo que hicimos fue pues aprovechar todas las lecturas que hemos tenido para hacer una especie de diccionario de citas sobre múltiples aspectos de Auschwitz, ¿no? Y yo creo que sí, el collage que salió da una imagen general bastante útil, más que lo que hubiéramos podido decir nosotros, ¿no? Entonces sí, es uno de los trabajos más que yo creo que es más logrado, ¿no? Del libro, ¿no? Uh-huh. Y está todo hecho a base de citas de múltiples libros, ¿no? Me parece que al final en el índice salían 30 o 40 libros diferentes, ¿no? O más, ¿no? Claro, porque la cultura del abismo, lecturas del Holocausto, es también un libro de libros. Sí, yo, bueno, se lo comentaba también a Javier, es una especie de metalibro, o sea, hablando de, no sé si os acordáis cuando hablábamos de Maus y Metamaus, sí. Pues un poco es un metalibro, es decir, es un libro que lo que habla es de aquellas obras y de aquellos libros que tratan sobre el Holocausto y que nosotros creemos que reflejan mejor el tema, y si bien comprender, pues como yo que sé, decía Primo Levi, es muy difícil, por lo menos sí nos ayuda a conocer, ¿no? Es una guía, digamos, para un principiante que quiere acercarse a saber algo sobre ello, como pues una especie de estructura o de trabajo estructurado, ¿no? Para el que ya sabe, pues recordar siempre, bueno, pues lo más esencial, ¿no? Creo que ese era nuestro objetivo primordial. Es un acercamiento, o sea, para mucha gente, lo proponéis como un acercamiento a gente que esté interesado en la SOA, pero el rigor, los datos, el trabajo que hay aquí, sí, lo eleva a un estadio superior. Sí, yo creo ¿no? que por una parte sí puede servir para gente que... Queremos que el libro sea para todos. En ese sentido, pues no es un libro de especialista, pero no renunciamos a tener una reflexión propia y yo creo que bastante... meditada y muy consensuada y en cierto modo profunda, creo yo, ¿no? Sobre qué se piensa sobre el Holocausto, qué pervive del nazismo ahora mismo, que yo creo que eso es lo más crucial, ¿no? Y bueno, pues cómo han tratado de explicar diferentes autores el Holocausto, cómo sigue siendo un enigma. Yo creo que es no solo para introducirse, sino también para gente que tenga cierto conocimiento para reflexionar también, ¿no? Me parece a mí que plantea bastantes preguntas útiles para alguien informado, ¿no? Uh-huh. Después hablamos, la tercera parte sería la selección bibliográfica. ¿Cómo habéis elaborado este difícil capítulo del libro? Bueno, pues por un lado... No digo que los anteriores sean fáciles, pero... No, digo que en un primer momento es sencillo porque lo que hemos puesto son los libros que hemos tratado en el club de lectura, que son, ahora mismo no sé el número, pero 30 o una cosa así. Sí, y que recordemos, Javi, que abarcan temas como víctimas, verdugos, claro. Los cómplices, los justos... Republicanos españoles, la mujer... diferentes formas de ver el Holocausto, a través del teatro, a través del cómic, memorias, ensayos directamente, literatura, sobre todo literatura,
Y también, efectivamente, ven en diferentes visiones, como puede ser la de la mujer, algunas la de los verdugos, incluso otros genocidios, como pudieron ser el de los gitanos. Tocamos también el totalitarismo stalinista, ¿no? Y sus víctimas. Es decir, bueno, pues queremos abrir también y dar cobijo, ¿no? a las víctimas de diferentes represiones, siempre dentro de que consideramos el Holocausto evidentemente como un hecho que es un antes y un después de la historia de la humanidad, que es el culmen genocida del pueblo judío europeo y que no se puede confundir con otras cosas sin por eso olvidar ni menospreciar esas otras represiones esos otros dolores, matanzas, ¿no? Y esas otras tragedias. Por supuesto. Un hecho inabarcable, así que todavía tiene más mérito que hayáis intentado trasladarlo aquí. ¿Cuál ha sido la máxima dificultad, Javi, a la hora de elaborar la cultura del abismo? Pues yo creo que enfrentarnos a una marea abrumadora que hay ahora de literatura banalizadora, ¿no? Era Lassmann, me parece, el que decía que el peor crimen que se puede hacer cuando se escribe sobre el Holocausto es considerarlo como algo del pasado, ¿no? Entonces, si hay alguna idea que predomina en el libro, yo creo que son dos, principalmente, que el nazismo no fue una interrupción en la historia, la llegada de los bárbaros al Imperio Romano, sino que fue parte de nuestra civilización y surgió de ella. Y la segunda idea, yo creo que es fundamental, que no son nuestras, sino que la recogemos de otros autores, yo creo que es que no se terminó el nazismo en el año 45, que se terminó un nazismo, digamos, el más wagneriano, decimonónico, el más gótico, el de la Gestapo y los campos de concentración y las SS. El que despierta nostalgia, ¿no? Que decías al principio. Sí, ese, ¿no? Pero hubo otro nazismo que yo creo que ha continuado con mucho éxito, que es el nazismo, podríamos llamarlo de forma un poco anacrónica, el nazismo sostenible, ¿no? El nazismo de Goebbels, el nazismo de Albert Speer, el nazismo que se planteaba que dentro del propio nazismo fue una corriente derrotada por los exterminadores, por los duros, pero que posteriormente yo creo que ha triunfado después de muerto, ¿no? Que es la gestión racional de la esclavitud, del totalitarismo, de una forma que sea sostenible, ¿no? Y es el nazismo más peligroso, el que no se viste de uniforme. Yo creo que ese ha tenido una prolongación muy exitosa después del 45. Entonces, un poco esa es una idea en que queremos insistir. Yo creo que el nazismo no se acabó en el 45, un cierto nazismo no se acabó en el 45, ¿no? Sino que ha pervivido de muchas formas, incluyendo el antisemitismo, por supuesto, ¿no? Que está bastante vivo todavía, ¿no? ¿El libro se va a presentar en Centro Sefarat Israel? Sí, el próximo martes 11 a las 7 pues presentaremos el libro. Allí estará en primer lugar Rosa Méndez, que es la responsable del Instituto del Holocausto y Antisemitismo dentro de Centro Sefarat de Israel, y estará también el editor, estará también Vicente Zalaya, y bueno, pues nosotros dos también, y pues para presentar, y esperamos que guste, ¿no? Seguro que sí. No sé, bueno, que se ha quedado fuera del libro es una de las preguntas, pero me parece innecesaria porque estoy convencida de que habéis hecho un tremendo esfuerzo porque lo fundamental esté aquí, ¿no? Sí, a ver, hay más trabajos, evidentemente. Tenemos, pues ya solo aludiendo antes al club de lectura, pues hay muchas más guías y muchos trabajos solo sobre autores. Hay más trabajos monográficos, pero bueno, vuelvo a repetir que el volumen es bastante contundente. Decimos el número de páginas, que no lo hemos dicho. A lo mejor asustamos al oyente y... No, porque los libros buenos, cuanto más grandes, mejor. Pero bueno, nosotros pensamos que hemos introducido lo más representativo y sobre todo lo que ha tenido mayor impacto tanto a nosotros como cuando hemos elaborado estos trabajos, como para los participantes, ¿no? Otra cosa también importante que yo creo que hay que resaltar es que pues en España cultura del Holocausto pues sigue habiendo muy poca, ¿no? Yo creo que decía Reyes Mate, el filósofo, que no se sabe muy bien si no se es consciente en España de que el Holocausto también nos afecta a nosotros, y también hubo ramificaciones, por supuesto, en la que estuvimos nosotros también involucrados, ¿no?
bien porque no somos conscientes o bien porque al no haber esa cultura del Holocausto no tenemos conocimiento realmente de que, sí, es un de que retruécano, ocurrió, ¿no? Es un círculo vicioso sí. y que años y años después, a pesar de publicaciones y que cada vez se va sabiendo algo más, no acaba de calar, ¿no?, en la sociedad y no acaba de calar, yo creo que ni en los planes de estudio ni nada de eso. De hecho, gran parte de las iniciativas para intentar divulgar qué fue el Holocausto, conocer el Holocausto y hasta qué punto en España también se estuvo involucrado en todo este proceso, pues lo hacen los profesores, ¿no? Los profesores sobre todo de instituto, que son también, bueno, pues artífices de muchas iniciativas, ¿no? La nuestra, en cierto sentido, es también otro eslabón más de esa cadena, ¿no? Otra forma también de hacer visible aquí en España, bueno, pues que a nosotros también nos toca, no como una historia de Europa o de otros que ahí quedó y que fue terrible, sino que nosotros también tenemos mucho que reflexionar sobre ello. Sí, contestando a lo que decía de dejar fuera, pues hemos dejado fuera, pues yo creo que 3 libros como este, de voluminosos, ¿no? Pero bueno, había que seleccionar. Una de las cosas que yo personalmente he echado de menos es poder introducir todas las ilustraciones y toda la parte visual, porque le dábamos importancia. Por ejemplo, en el diccionario de Auschwitz las fotos tenían una importancia fundamental, ¿no? Las fotos del campo, las que se hacían para... contra la foto de fichaje de los propios presos, que es uno de los documentos más estremecedores en foto que he visto yo jamás, ¿no? El álbum Auschwitz, ¿no?, que también es una cosa estremecedora. Todo eso lo incluíamos y yo creo que tenía importancia, pero era ya imposible en un libro, ya que ya tiene 700 páginas. 713, un número 713, muy judío, ¿eh? Sí, muy cabalístico. Sí. Total. Era ya imposible meter ilustraciones, ¿no? Y hubiera sido un abuso del pobre editor, sí. Bueno, le agradecemos al editor que haya aceptado este reto pues sí. Y le deseamos muchísima suerte a él y a vosotros. De verdad, nuestra enhorabuena, emocionada, porque es un libro Muchas gracias. Imprescindible. Pues yo no solo te doy las gracias, sino que también te doy las gracias no solo por este espacio, sino porque Radio Sefará, desde el principio del proyecto y sobre todo desde que tuvimos el club de lectura, pues ha sido para nosotros fundamental como un altavoz y como una forma de difundir este trabajo nuestro, y yo creo que también vosotros, vamos, os merecéis y sois también parte de este libro. Así que no me quiero ir sin decíroslo a vosotros. Muchas gracias. Yo aún diría más, como decía Hernández y Fernández. O sea, exactamente igual. Sí. Muchas gracias y hasta el próximo programa, que será muy pronto y por muchos años, esperamos. Venga, Muchas gracias.